Al comenzar esta serie, lo único que teníamos en las manos era una piedra negra, afilada y primitiva, la obsidiana. En el amanecer de la historia humana, dependíamos de ella para sobrevivir. Luego la derretimos en el fuego, hicimos cuentas, adornos, soplamos dentro de ella el aliento de nuestros pulmones, hicimos copas, hicimos arte. Durante siglos intentamos aplanarla, la convertimos en ventanas para nuestras casas y, por fin, dejamos entrar la luz. A lo largo de la historia, la función del vidrio siempre fue simple: ser una barrera quieta, dura y transparente, que nos protegiera del viento pero nos mostrara el paisaje, que contuviera el agua pero dejara ver su interior. Un material pasivo, silencioso y obediente. Pero si crees que la historia del vidrio terminó, si piensas que el vidrio se quedó solo en edificios, cocinas y museos, estás en un gran error. La verdadera historia apenas comienza. Hoy el vidrio está viviendo una revolución silenciosa. Ya no es solo un material pasivo, ya no solo deja pasar la luz, ahora deja pasar la información. Ahora piensa, reacciona, tiene memoria y conecta el mundo. Hemos llegado a la última parada de este viaje de 4 episodios que se extiende desde la Edad de Piedra hasta la era espacial. Hoy, nuestro tema es el lugar donde la arena se convierte en silicio y el silicio se convierte en inteligencia. Bienvenidos. ¿Cómo me estás escuchando ahora mismo? ¿Cómo llegó este video a tu pantalla en cuestión de segundos? La mayoría de nosotros imaginamos Internet como algo en el aire, en la nube o inalámbrico. Pensamos en señales Wi-Fi flotando a nuestro alrededor, pero esa es una gran ilusión. Internet no está en el aire. Internet está bajo tierra, en el fondo frío y oscuro de los océanos. Y esta enorme red que conecta el mundo entero no está hecha ni de cobre ni de oro. Internet está hecha de vidrio. La historia comienza en realidad mucho antes. En el año 1870, el físico irlandés John Tyndall realizaba un experimento en el escenario de Londres. Hizo un agujero en el fondo de un tanque de agua y apuntó una luz detrás. Mientras el agua fluía describiendo una curva, todos esperaban que la luz siguiera recta y chocara contra la pared. Pero no fue así. La luz quedó atrapada dentro del agua, se dobló junto con ella y descendió. Ese día Tyndall demostró algo fundamental. Si la luz se atrapa dentro del material adecuado, puede ser guiada. Sin embargo, a la humanidad le tomó 100 años utilizar esta idea. Hasta mediados del siglo XX, conectamos el mundo con cables de cobre, pero el cobre tenía límites. Las señales eléctricas se debilitaban con la distancia, los cables se calentaban y no podían transportar mucha información. En la década de 1960, los ingenieros volvieron a hacer aquella pregunta audaz: ¿qué pasaría si enviáramos los datos no con electricidad, sino con luz? Porque no hay nada más rápido que la luz en el universo. Pero ¿cómo se encierra la luz dentro de un cable? La luz va en línea recta, el cable se curva. ¿Cómo hacer que la luz gire en las esquinas? La respuesta, una vez más, fue el vidrio, pero no el vidrio de las ventanas. Los científicos produjeron fibras de vidrio hechas de sílice pura, más finas que un cabello humano. Este vidrio era tan puro que, si los océanos estuvieran hechos de él, podrías ver claramente el fondo a miles de metros de profundidad desde la superficie. A esto lo llamamos fibra óptica. Su principio de funcionamiento es fascinante. Un rayo láser se envía dentro de esta fibra de vidrio. La luz golpea las paredes internas, pero gracias a la estructura del vidrio no puede escapar. Se refleja constantemente hacia el interior, hacia el centro. En física, esto se llama reflexión interna total. La luz rebota millones de veces dentro de ese delgado túnel de vidrio, recorriendo kilómetros a la velocidad de la luz sin perder energía. Hoy, los 1,3 millones de kilómetros de cables de fibra óptica que yacen en el fondo de los océanos son el sistema nervioso del mundo.
Cuando escribes hola a alguien o reproduces este video, esa orden no viaja como una señal eléctrica. Se convierte en un haz de luz, rebota dentro de ese delgado vidrio en el fondo del océano, cruza continentes y llega hasta ti. En realidad, hablamos gracias al vidrio. Sin vidrio no habría Internet, no existiría Netflix y los teléfonos inteligentes serían solo calculadoras. Esta era digital en la que vivimos es, en realidad, una era del vidrio. Las habilidades del vidrio no se limitaron a conectar el mundo. Gracias al vidrio logramos ver no solo lejos, sino también el pasado. ¿Cómo? Con los telescopios. Con Issachou. El vidrio refracta y curva la luz. Cuando la humanidad lo comprendió, primero fabricó gafas para corregir la vista, luego apiló lentes y vio microbios invisibles. Pero la mayor revolución ocurrió cuando dirigimos esas lentes hacia el cielo. Cuando Galileo observó la Luna con su primer telescopio, la calidad del vidrio era baja. Hoy, el ojo más grande de la humanidad, el telescopio espacial James Webb, utiliza enormes espejos de berilio recubiertos de oro y lentes de altísima precisión. La superficie de estos espejos es tan perfecta que puede captar incluso la débil luz proveniente de los rincones más oscuros del universo, luz que ha viajado durante miles de millones de años. Piénsalo. Un fotón, una partícula de luz, viaja durante millones de años por la oscuridad del universo y finalmente impacta en el vidrio que nosotros fabricamos. Gracias al vidrio, observamos la infancia del universo, justo después del Big Bang. Una lente hecha de arena nos permite presenciar el nacimiento de las estrellas. Sin vidrio, jamás conoceríamos nuestro lugar en el universo. Solo estaríamos mirando una oscuridad ciega. Ahora regresemos desde las profundidades del espacio a la Tierra, incluso a la palma de nuestra mano. El vidrio no solo hizo el mundo más pequeño bajo los océanos o en el espacio, llegó a nuestros bolsillos, a la punta de nuestros dedos. Según las estadísticas, una persona moderna toca su teléfono un promedio de 2.600 veces al día. Piénsalo. No tocamos la mano de nuestra pareja 2.600 veces al día. No tocamos nuestro rostro tantas veces. Durante gran parte del día, nuestros dedos tocan un vidrio frío y liso. Pero cuando se diseñaron los primeros teléfonos inteligentes, los ingenieros se enfrentaron a un problema imposible. Si la pantalla era de plástico, se rayaba y se volvía opaca. Si era de vidrio, se rompía con el más mínimo golpe. Un vidrio lo suficientemente resistente para no romperse al caer, lo suficientemente fino para sentir el tacto y lo suficientemente claro como el cristal. Eso iba contra las leyes de la física de la época. Cuenta la leyenda que, en 2007, justo antes del lanzamiento del primer iPhone, Steve Jobs notó que las llaves de su bolsillo rayaban la pantalla plástica del prototipo. Se enfureció. «Necesito vidrio», dijo, «vidrio que no se raye». La solución vino de un experimento antiguo desarrollado en los años 60 y abandonado por no tener aplicación. La empresa Corning había desarrollado un vidrio llamado Project Muscle, pero nadie se interesó hasta ese día. Lo que hoy conocemos como Gorilla Glass se produce mediante un baño químico, una auténtica magia química llamada intercambio iónico. El vidrio se sumerge en sales de potasio fundidas a 400 grados. Allí ocurre una batalla molecular. Los pequeños átomos de sodio en la superficie del vidrio son expulsados por el calor. En su lugar entran a la fuerza átomos de potasio más grandes y pesados. Imagina sacar personas delgadas de un ascensor abarrotado y meter luchadores de sumo gigantes. ¿Qué sucede? Se genera una enorme presión. Esa compresión atómica en la superficie del vidrio lo endurece como una armadura y crea una capa tensa. Por eso, ese vidrio tan fino puede resistir caídas e incluso golpes de martillo.
El vidrio ya no es solo nuestra ventana, es nuestra interfaz con el mundo. Ya no controlamos el mundo a través del vidrio, sino sobre el vidrio. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué más puede hacer el vidrio? En el mundo del futuro, el vidrio dejará por completo de ser un material pasivo y se convertirá en un dispositivo activo. Escenas que antes veíamos solo en la ciencia ficción ya son realidad en los laboratorios. El primer paso: vidrios electrocrómicos. En un futuro cercano, las cortinas pasarán a la historia. Al aplicar una corriente eléctrica microscópica al vidrio de tu casa u oficina, las moléculas se alinearán y el vidrio se oscurecerá. ¿Demasiado sol? Presionas un botón y el vidrio se oscurece como unas gafas de sol, bloqueando la luz y el calor, reduciendo el consumo de aire acondicionado. ¿Quieres ver el paisaje? Presionas el botón y vuelve a ser transparente. Aún más emocionante, vidrios que almacenan datos. Hoy los discos duros se dañan, los CD se degradan, los USB se pierden. Como humanidad, nos estamos quedando sin lugares para almacenar nuestros datos. Con proyectos como Project Silica de Microsoft, los científicos han logrado grabar información en vidrio con láser. En una placa de vidrio de cuarzo del tamaño de la palma de la mano, se pueden almacenar 360 terabytes de datos. Y lo más importante, este vidrio no se ve afectado por el agua, el fuego ni los campos magnéticos. Los datos no duran 10 años ni 100 años, sino millones de años sin degradarse. Podemos encerrar todo el conocimiento, toda la música y toda la historia de la humanidad en pequeños fragmentos de vidrio para siempre. El vidrio está destinado a convertirse en la caja negra de nuestra civilización. Y por último, biovidrio. El vidrio no solo está revolucionando la tecnología, sino también nuestros cuerpos. Los médicos han desarrollado un tipo especial de vidrio que imita al hueso humano. Se utiliza para reemplazar huesos rotos o dientes deteriorados. El cuerpo no lo rechaza, lo acepta. Con el tiempo, el vidrio se disuelve y se transforma en hueso. En el futuro, el vidrio no solo estará en nuestras manos, sino literalmente dentro de nosotros. Hemos llegado al final de este largo viaje de 4 partes. Al mirar atrás, ¿qué vemos? Una historia de transformación extraordinaria. Al principio había una piedra negra y afilada arrojada por los volcanes. El ser humano la tomó con miedo y la convirtió en punta de lanza para sobrevivir. Luego la derritió, la moldeó, bebió de ella y construyó la civilización. Después la aplanó, hizo ventanas, derribó muros y dejó entrar la luz. Y finalmente la convirtió en un hilo más fino que un cabello, atrapó la luz en su interior y conectó el mundo. Pensándolo bien, ¿no es extraño? De la punta de una lanza al cable de fibra óptica, de la fachada de un rascacielos a la pantalla de un teléfono. Todo es lo mismo, todo es arena, ese montón de silicio aparentemente insignificante bajo nuestros pies, cuando se combina con el fuego y la inteligencia humana, se transforma en el material más versátil del universo. Mira a tu alrededor hoy, la pantalla de tu computadora, el vaso del que bebes, el cable que transporta Internet, el perfil de la ciudad. En realidad, no vivimos en la edad del hierro ni en la era espacial, vivimos en la edad del vidrio. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Durante miles de años nosotros dimos forma al vidrio. Pero ahora el vidrio nos da forma a nosotros, cómo vemos, cómo nos comunicamos, cómo vivimos y qué recordaremos en el futuro. La historia del vidrio no ha terminado. Los hornos siguen encendidos. Ese grano de arena seguirá brillando. Gracias por ver.